Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Así como es importante, y lo hemos considerado y lo consideramos, la venida de Dios encarnado, la venida del Señor Jesús, hay que considerar también, como está en la Biblia, la venida del Espíritu Santo. Uno es la venida de Cristo, Dios en carne, y ahora es la venida del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos de los Apóstoles. Pentecostés. La venida del Señor Jesús fue glorioso, esa labor que cumplió para salvarnos, salvar a los pecadores. Pero también la venida del Espíritu Santo para que a los salvados seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Entonces, es importante considerar el Espíritu Santo, el cual es el administrador en esta dispensación de la Iglesia, en esta época de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que administra ya en la Iglesia. Y vamos a considerar, es amplio este tema, pero veamos hasta dónde avanzamos. La venida del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos. El doctor Lucas escribió en su libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿ya? Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, como los titulan a veces, más bien es, el buen título es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque es el Espíritu de Dios el que vino y el que se quedó y administra en la iglesia. Veamos, ¿ya? Está en la venida del Espíritu Santo, está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pero un poquito antes veamos la introducción que hace el doctor Lucas. En el capítulo 1 dice así, Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos están atentos? Y esto me dio temor, reverencia delante de Dios. Hablar de el Espíritu Santo, hermano. Da mucho temor y reverencia. Y creemos que de esa manera vamos a combatir. No miedo, es respeto, reverencia, gratitud a Dios. Entonces miren, dice así, Hechos de los Apóstoles, escribiendo el doctor Lucas, dirigido a Teófilo, dice, en el capítulo 1, está diciendo desde el 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso, en el primer tratado, que es ya libro de Lucas, de lo que Jesús hizo, ya, acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el tema de Lucas, del libro de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber mandado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, miren, después de haber padecido, crucificado y todo eso, se presentó vivo, ahí está la resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Está diciendo que después que resucitó, el Cristo que había estado con los apóstoles, que había escogido,
después que murió y resucitó, el resucitado estuvo 40 días con ellos. No había sido glorificado, pero estaba resucitado. 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Toma en cuenta ese número 40, ¿ya? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó, ¿con qué? Juan bautizó, Juan el Bautista bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, unos días más, después de los 40. Y eso se saca 10 días más, ¿ya? Seréis bautizados con el Espíritu Santo, les digo, dentro de no muchos días. Entonces los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca saber los tiempos, o la hora. En otras palabras, el tiempo es un secreto de Dios. Eso le pertenece a Dios, no a ustedes. Ustedes solamente esperen. Entonces, de esa manera. Más les añadió en el versículo 8. Todos, el versículo 8, por favor. 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibiréis? Poder. Diga poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de quién? Del Cristo que resucitó. Del Cristo que murió y resucitó. No testigos falsos que van de casa en casa golpeando. Esos son falsos. Aquí está hablando de testigos del que murió, derramó su sangre y resucitó, ¿ya? Y fue glorificado. Me seréis testigos. ¿Ya? Dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está claro la palabra del Señor. Sí, sigo, ¿ya? Entonces, después de darles estas instrucciones, el 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estaban mirando y se perdió el Señor, se fue. Al capítulo 2, sigue la historia que él dijo que iba a volver. En el capítulo 2, como les había dicho, esperen unos días más y recibiréis poder para ser testigos, hermano. El poder de Dios no es para hacer espectáculos, es para testificar de todas las cosas que hizo el Señor, ¿ya? Y les dijo en el capítulo 2 de esta manera. Esperen ya él les había dicho, necesario que me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Estaban reunidos, 40 días se fue, unos días más, 10 días. ¿De dónde saca? Vamos a ver, 10 días. Con los cuales son 50 días. Cuando llegó el día de ¿qué? El 1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Tenga bien en cuenta esa palabra. Diga Pentecostés. ¿Qué es Pente? 5. Pentateuco se dice. Pentecostés. 50.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Esa es la iglesia. Esa es la característica de todo creyente, juntos. No solamente juntos, sino en unanimidad. Y de repente vino del cielo, ¿qué vino? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban ahí reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y sigue. Pero consideremos esta palabra que dice, cuando llegó el día de ¿qué? ¿Qué día era? ¿Qué era Pentecostés? ¿Qué era Pentecostés? Era una fiesta judía, una de las fiestas judías, una de las 7 fiestas judías, Pentecostés, que Dios había ordenado que celebrase todo israelita, ya, en sus diferentes épocas o fechas. Pentecostés era una celebración judía, obligadamente tenían que celebrar Pentecostés. Ahí dice, y era el día de Pentecostés, significa penta, 50. Dios había ordenado que se celebren fiestas, 7, y si podemos ir a Levítico, el capítulo, ahí vamos a volver para ver las fiestas ordenadas por Dios, ¿ya? Pentecostés, esa es una de las fiestas. Levítico capítulo 23, ahí está registrada las fiestas que debían celebrar todo israelita, ¿ya? Pueblo de Israel en sus diferentes épocas. Entonces, en el capítulo 23, desde el 1 empieza, es el sábado que debían celebrar esa parte, pero en el 4, 23, 4 dice así, lo leo, 23, 4, perdón. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Son las convocaciones santas, y las cuales convocaréis en sus tiempos. Jehová Dios lo dijo. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. El mes primero en el calendario judío es el mes de Aviv, ¿ya? Es diferente a nuestro calendario, que nuestro enero es el primer mes. Pero en el calendario judío era Nisan, ¿ya? O Aviv. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ¿qué es? Pascua es de Jehová. La primera fiesta. Ahora estamos considerando la fiesta de, ¿qué estamos considerando allí? De la fiesta de Pentecostés. Pero aquí está la primera fiesta, Pascua. Era una de las primeras fiestas. Luego, eso era el 14 del primer mes. Al día siguiente, el 15, venía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Ahí está registrado, es largo, solamente ya, resumir. Luego venía, la misma semana, la fiesta de las primicias. Luego venía la fiesta de Pentecostés, y después las otras más que está registrado ahí. Todas estas fiestas tenían su simbolismo. Eran tipos
de lo que iba a manifestarse más adelante. Por ejemplo, cuando dice de la Pascua, en el versículo 5, habla de la muerte de Jesús. ¿Cuándo murió Cristo? Aquella noche se reunió con sus discípulos. Y los discípulos le preguntaron, porque todo israelita sabía que había que cumplir estas fiestas. Y el Señor Jesús con sus discípulos en aquel día le preguntaron, Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Está registrado en Mateo y Lucas. ¿Dónde quieres que comas la Pascua? Y el Señor les dio instrucción, vayan a cierto varón y díganle, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y aquella noche tomó el pan y todo eso. Ya tenían que hacerlo, porque la Pascua hablaba de su sacrificio en la cruz. Allí participaron ya del cordero asado con hierbas amargas, ya, pan sin levadura, el cordero que simbolizaba al verdadero Cordero de Dios que quita o quitó el pecado del mundo. Todas estas fiestas hablaban de los que en el futuro iban a cumplirse, y especialmente hablaba de Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿ya? Y el cordero asado y todo eso, y estaba en el cumplimiento de esta celebración, Pascua, la venida de Cristo para morir y derramar su sangre. Ahora, allí hemos visto de la fiesta de Pentecostés. Pero un poquito más lo aclaro de estas siguientes fiestas. Eso era el 14 de Aviv, en el calendario judío. Al día siguiente era la fiesta de los panes sin levadura, el 15. ¿Qué hablan los panes sin levadura? Después de derramar su sangre, el Señor, su sacrificio es salvación, para salvación. Inmediatamente de la salvación, panes sin levaduras habla de una vida de santidad, salvación, y luego viene la santidad del que es salvo. Porque la levadura representa corrupción. Entonces, inmediatamente, después de la salvación, en este tiempo, viene pues la vida de santidad, la vida sin levadura. Después habla de la fiesta de las primicias, ¿ya? Estoy en Levítico 23:9, fiesta de Jehová, las primicias. Habla del Cristo que resucitó. En Corintios dice, primicia de los que durmieron es hecho Cristo. Habla de esa fiesta de las primicias, o sea, allí que sembraban y sacaban fruto, especialmente del grano. Los que cosechaban tenían que llevar los primeros frutos al sacerdote, ¿ya? Y entonces eso era simbolismo o tipo de la resurrección de Cristo, la fiesta de las primicias, ¿ya? Entonces, otra vez la Pascua, fiesta recordatoria que representa la redención. Tipológicamente corresponde a nuestra Pascua, que es Cristo, que habla en Corintios. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Entonces, la fiesta de la levadura habla de comunión, de santidad con el Señor. Una vida santa después de ser lavados por la sangre de Jesucristo. La fiesta de las primicias es un tipo de la resurrección de Cristo. El primero que resucitó es Cristo, luego los demás, los que creemos. O sea, y los que durmieron y resucitarán cuando Él venga también.
¿ya? Luego por los suyos. Eso está escrito en Corintios. Entonces, ahora estamos considerando la fiesta de Pentecostés. Todo estaba en orden, hablando de lo que iba a pasar más adelante, y iba a cumplirse en favor de aquellos que el Señor ha redimido. La fiesta de Pentecostés también se le llama la fiesta de las semanas. Pentecostés, como he dicho, son 50 días exactamente después que el Señor resucitó, ¿ya? Y estuvo 40 días con sus discípulos y les dijo que esperasen unos días, hasta completar los 50 días. 10 días estuvieron esperando, reunidos en el aposento alto. Exactamente se cumplió como estaba en tipología. Nos vamos, esto explica más. Después vienen otras fiestas de las trompetas, de la expiación, de los tabernáculos, pero consideremos esta fiesta de Pentecostés. Y el doctor Lucas está escribiendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, volvemos ahí. Ahora sabemos qué es. Os recordamos algunos que Pentecostés es una fiesta, era una fiesta judía, ¿ya? Una de las fiestas judías. Entonces, miren, dice allí en el Hechos capítulo 2, Pentecostés, Jesucristo Dios hecho carne, cumplió su ministerio, se fue, viene el ministerio del Espíritu Santo. La dispensación de la administración del Espíritu Santo en esta época de la gracia es el Espíritu Santo el administrador en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la iglesia el Espíritu Santo es el que administra. Como dice un versículo allí en 2 de Corintios, ¿ya? Pero veamos, hermano, un poco más en Hechos de los Apóstoles. Dice 2:1 nuevamente, hablando ya con la venida del Espíritu Santo, se establece la sexta dispensación. Habla de diferentes dispensaciones, esta dispensación es la sexta, la dispensación de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu enviado desde el cielo. Entonces dice así, una vez más, 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos, 40 días, se fue, esperen unos días, 10 días más, llega el día, no hemos, en el Levítico quería considerar eso, pero dando instrucciones al Señor, les decía, tienen que celebrar después, al empezar las fiestas, tenemos que leer, mejor entramos aquí, 7 días, 7 semanas tenían que considerar, 7 semanas considerar, y el día siguiente era Pentecostés. Esa parte no lo hemos visto, pero mire, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Pentecostés, a los 50 días después que el Señor resucitó y se fue. Soplaba el viento, un viento recio que soplaba, el cual llenó todo
toda la casa donde estaban sentados, allí en el aposento alto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Miren, no dice fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Ahora, estas lenguas, otras lenguas, no es el don de lenguas, que el Espíritu da también, lenguas desconocidas. Estas son lenguas conocidas, idiomas son estos. ¿Por qué? Porque a veces han dicho las lenguas. Está bien, hay que orar en lenguas, pero en esta ocasión, cuando el Espíritu se derramó, comenzaron a hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué? Dice así, según el Espíritu daba que hablase. El 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y como era Pentecostés, una fiesta, subían de todas partes, ya, de todos los extremos de la tierra, subían a celebrar. Y había, dice, el 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? En su propio lenguaje, en su propio idioma. Entendían, no eran las lenguas del Espíritu que da. Les oían hablar en su propia lengua. ¿Quiénes? El 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Son galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está. Eran idiomas de las diferentes regiones que habían subido, ¿ya? ¿Quiénes eran? Largo es, dice el 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Mire, de África. Son idiomas diferentes, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mire, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Eran idiomas. Y estando todos atónitos, ¿no son estos galileos? ¿De dónde saben estas lenguas? ¿Cómo saben nuestro lenguaje o nuestro idioma? Pero estaban perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose, se burlaban, decían, están llenos de mosto. Están borrachos en otra, están llenos de bebida, están borrachos estos. Entonces, Pedro, ¿cómo era Pedro? Intrépido era Pedro, pero aquí más. Y también Pedro, aquel Pedro que le había negado a Jesús con maldición, no lo conozco. Ahora se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, porque el Señor le había, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da poder al creyente. Entonces dice, Pedro, aquel Pedro que le cantó el gallo cuando le negó a su maestro, tímido, se levanta. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. No había esto. La voz, lleno de poder. Hermano, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y era multitudes, hermano.
predicar el Evangelio. No depende de eso, es necesario esto. Pero para predicar el Evangelio se necesita el poder, la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Escúchenme, porque estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes se están burlando, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora era? Era la hora, las 9 de la mañana. Esto no pueden estar borrachos a las 9 de la mañana. En el horario ya que ellos tenían. Estos no están borrachos, apenas es a mitad de la mañana, 9 de la mañana. La hora tercera del día. Mas lo que esto está pasando, les dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel ya lo había profetizado. Si lo leemos ahí. Esto es lo dicho, lo profetizado, ya. Esto es dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo? Una parte. Y en los postreros días, dice Dios, Joel comenzó a predicar, profetizar más bien. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y sigue. Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano, para anunciar, porque Cristo Jesús había dicho cuando se iba: yo me voy, pero les envío el Espíritu, porque si no me fuera, dijo más antes en otro versículo en Juan, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y cuando se fue, les dijo: esperen, dentro de no muchos días, seréis investidos de poder de lo alto. Y entonces fue en el día de Pentecostés. Da inicio a una nueva época, una nueva dispensación con la venida del Espíritu Santo. Desde Pentecostés, la dispensación de la gracia empieza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, hermano. La época, y es que pronto, que cerca está, hermano, que próxima. Y así Pedro, lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, y aprendemos mucho de Pedro y de los apóstoles, hermano, no hay nada que los detenga, hermano. Multitudes, no. Pones nomás de pie, hermano. Seguramente has sentido cuando has dado el testimonio, tal vez no tienes que ponerte ante multitudes, tal vez no tenemos que poner a una persona, hermano. Y hablar del Señor, porque el poder de Dios está en ti y está en mí, hermano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo no está para hacer demostraciones ahí. Es para ser testigos de Jesucristo en cualquier lugar. Seguro has tenido esas experiencias ustedes. Yo he tenido muchas experiencias. Apenas me convertí, pues algo pasaba en mí. Me paraba en cualquier lugar y comenzaba a hablar. No sabía cómo, pero solamente de Cristo que salva, hermano. Seguro te ha pasado eso. El asunto es estar llenos del Espíritu Santo. Esto les voy a decir. Hay un solo bautismo por el Espíritu Santo.
una sola vez. Hay un solo Pentecostés en la historia. Uno solo, una vez, y se quedó para siempre. Pero hay muchas llenuras del Espíritu Santo. Porque dice, sed llenos del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se necesita mucho estudio, teología para predicar a Jesucristo. Si el Señor había dicho, yo me voy a enviar el Espíritu Santo y me van a ser testigos de aquí para adelante hasta lo último de la tierra. No se necesita mucho, hermano. Mejor si tenemos equipos, pero hay que predicar a Jesucristo, al que murió y resucitó. Testigos de Jesucristo, no testigos falsos que van de puerta en puerta golpeando, ya diciendo que el reino se va a establecer. ¿Cuántos vienen a mi casa y ahí les agarro? Pues yo les digo, ¿sabe que ya estamos en el reino? Nos libró de la potestad del Señor, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Jesucristo. Ya estamos, el testigo Jehová, me voy nomás. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso nos manda la palabra, sed llenos del apóstol Pablo. No apaguen al Espíritu Santo. Es llenura del Espíritu Santo. Hermano, entonces el Espíritu Santo vino una sola vez, hermano. Un solo Pentecostés. Por supuesto, esta experiencia se manifestó sobre los judíos. Ahí eran todos judíos. Pero enseguida, en el capítulo 10, ahí se manifiesta sobre los gentiles en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo. Y los judíos se sorprenden y dicen, Dios ha dado también salvación a los gentiles, porque no aceptaban. Se sorprenden. En la casa es más largo, lee el capítulo 10. Y se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y pueden quedaron sorprendidos. Pero eso es después. Ya estamos en esta era, la era de la iglesia, hermano. La administración es del Santo Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu Santo vino en Pentecostés. ¿Dónde vino? ¿Dónde vino el Espíritu Santo? El Señor Jesús vino a este mundo, ya se hizo carne y cumplió todo su ministerio y se fue. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? ¿A dónde vino el Espíritu Santo? Vino a morar, atienda, vino a morar en su templo. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es su templo? Tú, yo, todos los que hemos creído. Ahí vino a morar el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿No sabe? Dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios. ¿A dónde vino el Espíritu Santo a morar? Morar. Y vino para morar y quedarse para siempre. Por ahí entendemos muchas cosas. Pero veamos, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios, ¿dónde vino el Espíritu Santo? En aquella ocasión en Pentecostés vino sobre los que estaban unánimes, esperando, aquellos que habían creído, ya, a esos vino. Los demás de afuera se burlaron,
Se burlaron estos borrachos. Pero apenas Pedro comenzó a predicar, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, porque recibiréis poder, dijo el Señor, lleno de poder, lleno del Espíritu, por el fuego del Espíritu Santo, comenzó, se levantó a predicar y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. El fruto del Espíritu. Y luego siguió predicando y fueron 5,000. Pero ¿dónde vino? Sobre esos que estaban esperando, y estaba la madre de Jesús con ellos también, y los discípulos. ¿Dónde vino? El 1 Corintios 6:19. Dice así. 6:19 dice, escribiendo a los corintios, escribiendo a la iglesia, dice así, escribiendo a los creyentes, esta palabra es, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Les dijo el 6:19, escribiendo a los corintios, y esto es por extensión a la iglesia. Por supuesto escrita a la iglesia en Corinto, pero por extensión a toda la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo. ¿Vuestro cuerpo qué es? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. Ahí vino el Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo. Ay del que destruye el templo, dice el Señor, con sus carnalidades. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué? 20. A ver, ayúdenme, el 20, por favor. Ya, la voz. El 20, 2. ¿Por qué? El 20, 2 y 3. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios, que vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. Templo del Espíritu. Porque habéis sido comprados con un alto precio. El precio de nuestra redención, la sangre de Cristo, precio que no podía pagar ninguno, pero Él pagó, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos corresponde? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo, espíritu, le pertenece a Dios. Señor pagó con su sangre. No ignoremos que somos templos de Dios. Cuando uno conoce esto, pues anda en temor. No tiene que estar chequeando el pastor, siguiéndole a los hermanos si están andando bien. Es el Espíritu de Dios que redarguye ahí. Alguien dijo, no tiene que estar el ojo de la ley sobre cada uno. Es el Espíritu Santo habitando en cada uno. Jóvenes, jovencitas, templo del Espíritu, ancianos y mayores y todos. Es el Espíritu de Dios. No vayas a decir, ¡ay! No le vas a decir al pastor que no me vea al pastor, que no sepa. Aquí está el Espíritu Santo. Otro versículo más. Un poquito más adelante. Vuelco una hoja atrás. 1 Corintios 3, 16. Dice así.
¿No sabéis? ¿No sabes que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabe? Dice, escribiendo a la iglesia, ¿no sabe que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Mira lo que dice el 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estoy leyendo la Biblia, hermano. No me diga, piense que yo estoy aquí, mandándome la parte. No, es la Biblia, hermano. Si alguno destruye con sus carnalidades el templo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo quiere decir apartado para Dios. Un versículo más para terminar. Romanos 8. Romanos 8, 9, 11. Dice así. 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios habita en tu corazón. No vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es templo de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que tiene el Espíritu Santo habita, vive según en el temor de Dios. Si alguno va a la iglesia y ahí hace sus cosas y no pasa nada, no me ha visto el pastor ni nadie, yo sigo nomás. El Espíritu de Dios no está en él. El que tiene el Espíritu de Dios ahí, es guiado por el Espíritu Santo, redarguido por el Espíritu Santo. Cometemos errores, pero el Espíritu redarguye, hermano. ¿Qué más dice el 9? Si alguno, dice al final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aunque vaya a una congregación. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es templo de Dios. No es miembro del cuerpo, no es comprado por la sangre de Cristo. Por eso el engaño de la religión o la denominación que dice todos los que vienen a esta denominación o a esta secta son salvos. Mentira. Engañan a la gente. Verdadero cristiano es aquel que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y somos templo de Dios. El 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ahí está, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
el Espíritu que mora en nosotros, en vosotros, dice. Y el ministerio del Espíritu Santo es amplio, hermano. No sé si nos permitirán seguir. Es amplio, la labor del ministerio es amplio. Toda esta dispensación y la labor y la obra del ministerio del Espíritu. Un versículo más para terminar, luego el Señor nos permita. Yo no sé qué mensaje será el próximo que nos dé, que le dé al hermano anciano, que me dé a mí, que le dé al... No lo sé, pero eso digo, Señor, no sé, pero el Señor da. Entonces, 1 Corintios 12, dice 12:13. Por el Espíritu Santo, el creyente es hecho miembro del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia ya, como iglesia. Póngase de pie, vamos a terminar, por favor. Capítulo 12 de 1 Corintios, 12:3. Está hablando de los creyentes, que somos un cuerpo, todos los creyentes, bautizados por el Espíritu Santo. El bautizo nos une, nos incluye en el cuerpo. De eso está hablando en esta porción, capítulo 12. A ver, desde el 1. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo con su iglesia, ¿no? El 13. ¿Por qué? ¿Por qué es uno? ¿Por qué somos uno, siendo muchos? Por el 13, lo leemos todos, el 13, por favor. A la voz de 3, 2 y 3. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. El bautizo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu en Pentecostés, nos une en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia ahora. Un cuerpo y una cabeza que es Cristo, en un cuerpo. Ahora sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El cuerpo de Cristo, unido. Bautizo se refiere a unión, unir. El bautizo une. Juan bautizó en agua, pero el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo. Por tanto, desde Pentecostés seguimos y viene el día del arrebatamiento. La iglesia unida como un solo cuerpo, hermano. Y qué cerca está, entiendo. ¿Por qué no nos toca saber los tiempos o las sazones? El tiempo es un secreto de Dios. Gente que se ha atrevido a decir, yo sé cuándo va a venir el Señor. Falso. En el momento, en el tiempo establecido por Dios, la iglesia nos vamos con el Señor. Su cuerpo. Vamos a orar. Vamos a agradecer. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.